Bueno, si quieren empezamos a leer. Leemos hasta creo que vamos a leer hasta el 20 ahí. Y si después da tiempo leemos más, pero dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Romanos: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, por ahora vamos a leer hasta ahí, ¿sí? Bien. Entonces ahí el apóstol de alguna manera como que va cerrando el círculo, ¿eh? Todos nosotros leímos el capítulo 1, ¿sí? Y como que damos el consentimiento a lo que dice el apóstol, ¿sí? Él dice que aquellas personas que se dieron cuenta de la existencia de Dios, ¿sí? Todo ser humano llega a darse cuenta de la existencia de Dios, pero que deliberadamente ellos negaron la existencia de Dios, negaron los derechos de Dios, y dice que en lugar de eso, en lugar de glorificarle como a Dios y de darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos, y dice que ahí entraron como en una espiral de decadencia, ¿no? De una etapa mala a otra peor, ¿sí? Negaron a Dios, después lo reemplazaron con objetos, con animales, ¿sí? Con toda esa clase de cosas, y como persistían en eso, siguieron decayendo. Y bueno, después dice que ahí presenta, ¿no?, que entraron en esta parte de homosexualismo, y después entraron en toda esa parte que describe ahí el versículo 29 hasta el final del capítulo 1, que describe una condición moral realmente desastrosa, ¿no? Entonces, un montón de gente, todos los que leemos, ¿sí?, estamos dando el consentimiento a eso, ¿sí? Ahora, el apóstol va cerrando el círculo, porque claro, nosotros no hemos hecho nada de eso, ¿sí? Pero quizá nosotros estamos juzgando, ¿sí? Estamos ahí levantando el dedo, ¿sí? Y decimos, bueno, esa gente merece la condenación, ¿sí? Ahora el apóstol dice
Sí, acá hay mucho de acusación en este pasaje, ¿sí? Hemos puesto eso para graficarlo, ¿sí? Pero bueno, está la condenación que hacen los seres humanos, ¿sí? Y está la condenación que hace Dios. He puesto algunas imágenes ahí para ilustración, ¿sí? Está el martillo del juez, está la balanza esa, ¿sí? El justo juicio de Dios. Eso después vamos a ver algo más, ¿sí? Pero ahí el pastor Caballero hacía notar que balanza en realidad es eso, ¿sí? Los dos platitos, ¿sí? Y viene de balance, ¿sí? Lo otro que nosotros usamos ahora dice que es una escala, ¿sí? Está graduado así y uno pone el peso, pero eso, dice, ya lo vamos a ver enseguida, uno tenía que poner un peso de un lado, que ya estaba fijado, ¿no? Vamos a suponer 1 kilo, y del otro lado ir echándole arroz, harina, lo que fuera, hasta igualar los platillos, ¿sí? Hasta que se balancearan, ¿sí? Bien. Después está el otro ahí donde están los querubines, ¿sí? Que son los que, creo que eran querubines, eso, ¿sí? Que tenían que cuidar la santidad de Dios, ¿sí? Velar por eso, ¿sí? Hay una persona en juicio, dice el Dios de gracia y juicio, ¿sí? Y la última imagen, no sé si corresponde a la realidad, pero es un ángel arrojando a alguien al lago de fuego, ¿sí? Bien, eso para que veamos, ¿sí? Pero, bien, eso viene enseguida. ¿Sí? Ahí entonces, esta persona imaginaria, podríamos decir, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y eso diríamos, bueno, es algo obvio, ¿no? Si uno juzga a otro y uno está haciendo lo mismo, más vale que... No sé si... Vamos a volver ahí. ¿Sí? Bien, lógico que está en la misma condenación, ¿sí? Bien, esa imagen ahí, yo la puse, y esto se ha hablado varias veces, yo escuchaba a... Este hermano, no sé bien cómo se dice el nombre, Sugen Michelén, lo que es Sugelén Michelén. Bueno, después les paso, si no viene el nombre, es un peladito de la República Dominicana, tiene muy buenos mensajes, ¿sí? Y él hablaba de eso y decía, bueno, ¿qué pasaría si a nosotros nos conectaran un cable, si pudiéramos, ¿no? Tuviéramos un puerto USB en la cabeza y nos pusieran un cable y nos pusieran en una pantalla, ¿sí? Todo lo que hemos pensado las últimas 24 horas, por ejemplo, ¿no? O la última semana. Y nadie quisiera eso, ¿sí? Hay cosas que nos avergüenzan y que no quisiéramos que otros las sepan, ¿sí? Entonces, bien, entonces nosotros en realidad estamos todos, podríamos decir, en la misma bolsa, ¿sí? Por ahí alguien podría decir, bueno, yo no he matado, ¿sí? Yo no he robado, pero bueno, a ver, eso, ¿sí? Siempre se habla de esto, los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces se hacía la prueba de los 10 mandamientos. Cuando se le predica a alguien, entonces, bueno, esta es la prueba de los 10 mandamientos. Bueno, sí, yo no he robado, pero sí he mentido, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé. Siempre alguno de esos, por lo menos, hemos quebrantado, si no, varios, ¿no? Ahí dice en Mateo 5, 22, 23, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Eso para que nosotros también podamos ver cuál es la medida del juicio de Dios, ¿ah? Con qué estándar nos va a juzgar Dios, ¿sí? Para el Señor el pensamiento ya es equivalente a la acción, ¿sí? Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, ¿ah? Cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la medida, ¿sí? Ninguno puede evadirse de ahí, ¿sí? ¿Quién no ha dicho algo malo contra su hermano? Pero para Dios ya equivale a la condenación, ¿sí? Y ahí lo de Santiago, ¿sí? Dice entonces cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿sí? Bien. Sí, ahí... ¿no? Entonces, bueno, ahí yo pensaba en alguien, ¿no? Por ahí nosotros juzgamos con acierto a otros acerca de algo que han hecho malo, pero nosotros también hemos infringido la ley, como veíamos ahí, ¿sí? Sí, entonces ambos están desaprobados, ¿sí? Como si dijéramos en la escuela, bueno, uno desaprobó con 6 y el otro desaprobó con un 0, y los dos están desaprobados, ¿no? No importa. O yo había puesto acá, si alguien que va a juicio o a la cárcel por robar, desprecia a uno que ha cometido asesinato. Y eso no es, uno lo puede llegar a, desde el punto de vista humano, quizás a valorar de otra manera, pero ambos van presos, ¿sí? Ambos han hecho algo malo, han quebrantado la ley y van presos, ¿sí? Entonces no tiene mucha diferencia, ¿sí? Pero bien, ya les digo, entonces el apóstol va cerrando ahí el círculo y dice, bueno, quizás nosotros acá todavía podemos zafarnos de esto que dice acá el versículo 1, ¿sí? Nosotros no hemos hecho esto que decía el capítulo 1, ¿no? Hemos reconocido a Dios y no hemos entrado en esa decadencia, ¿no?, de la humanidad, pero bueno, ha sido por la gracia de Dios nada más. Bien, bien, en lo mismo ahí, bueno, eso después no vamos a leer lo que dice ahí, pero esto de juzgar a los demás, ¿sí? Es un tema que, si bien no es lo del versículo, por ahí es algo muy importante, y es importante que lo veamos y que lo aprendamos dentro de la congregación del Señor, ¿no? Este tema, lo que les decía de la balanza, ¿no? Entonces decía este hermano, el pastor Caballero, creo que está haciendo referencia a aquel pasaje de Daniel donde dice, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto, ¿sí? Entonces decía que cuando nosotros juzgamos a otro, por esto del platillo, ¿no?, nosotros somos los que nos subimos al otro platillo de la balanza, ¿no? Y bueno, nosotros nunca vamos a decir algo mal de alguno sin creer que nosotros estamos en una mejor posición, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que hace mucho daño y que trae muchos problemas visibles dentro de la iglesia, sí, y también trae problemas a la misma persona, ¿sí?, que se pierde la bendición y que anda ahí en un espíritu quizás contencioso y de tensión, y bueno, ¿sí? Pero bien, en realidad no es lo que está diciendo ahí, pero bueno, es al margen, ¿sí? Ahí dice juzgar a los demás y justificarse a sí mismo, siempre queremos hacer eso nosotros, ¿no? Debemos hablar en contra del pecado, pero hacerlo con espíritu de humildad, eso también, ¿sí? No por eso vamos a dejar de notar lo que está mal, ¿sí? Dice, a menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros, ¿sí? Dice, principio, un simple reconocimiento del pecado no nos da ningún poder para escapar de él. Bien, ¿sí? Bien, Romanos 2.2, seguimos con lo mismo, ¿sí? Dice, declara la invariable justicia del gobierno de Dios, es juez justo, ¿sí? Dice entonces, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿sí? Y acá hay algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Yo he puesto 3 cosas cuando nosotros somos jueces, o cuando el ser humano es juez, ¿no? Nosotros como jueces somos pecadores, ¿sí? Vamos a juzgar a una persona, o vamos a decir que un juez en un tribunal juzga a una persona, él también es pecador, ¿sí? Nosotros tenemos una visión limitada a la hora de juzgar a alguien, ¿sí? No vemos todas las cosas, no vemos, por ejemplo, la historia de la persona, quizás solamente nos llega la información que nos dan, ¿no? Y somos parciales, ¿no? Casi siempre somos parciales. Yo me acordaba, bueno, pensaba en los partidos de fútbol que tratan de poner un árbitro, por ejemplo,
que no sea de ese país, no sé, que no sea de los dos países, ¿no? Si juega Brasil y Argentina van a poner, no sé, un chileno, un colombiano, no sé, para tratar de que sea lo más imparcial, ¿no? Si pusieran a uno de Brasil o uno de Argentina, bueno, así, bueno, va a favorecer a su país porque sus sentimientos están para allá, ¿no? Y bueno, los seres humanos somos parciales, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en esto en cuanto a la justicia de Dios. Dios no tiene ninguno de estos problemas, ¿sí? Dios no tiene ningún impedimento a la hora de juzgar a una persona, ¿sí? Él ve todo, ¿sí? Él no está limitado por el pecado, ¿sí? Nosotros somos pecadores y a veces eso nos afecta, ¿sí? Y a veces somos parciales, ¿sí? Si la persona que emitimos juicio es cercana a nosotros, por ahí vamos a tratar de suavizarlo, y si la persona no nos cae bien, vamos a tratar de... ¿ah? Bueno, pero Dios está fuera de todo eso. Entonces el juicio de Dios es según verdad, ¿sí? Y Él, bueno, su esencia misma es justicia. Él es justo por naturaleza y no es algo que nosotros nos cuesta entender, ¿sí? De su ser más profundo, Dios es justo, ¿sí? Y esos estándares que Él fijó son justos, ¿sí? Y esto es para que nosotros pensemos, o sea, nosotros pudiéramos entender cómo es la justicia de Dios, si pudiéramos entender la mente de Dios en cuanto a la justicia, y decir, y aún así, Dios nos puede justificar, ¿no? Aún así, con el concepto de justicia o con la altura que tiene la justicia de Dios, que nosotros no alcanzamos a ver ni un poquitito, aún así Dios nos puede justificar. Eso habla de su misericordia y también de su inteligencia infinita, ¿sí? Cómo ha encontrado un medio para podernos justificar a nosotros, ¿sí? Bien, decía por ahí Spurgeon, creo que era, dice, yo a Charles Spurgeon lo mando directamente al infierno, decía él. Yo no entiendo cómo Dios me puede justificar, ¿ah? Decía, pero bueno, Dios sí nos justifica. Versículo 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, dice ahí, creo que está ese ahí, sí. La bondad de Dios, dice, es fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Dios en su bondad retarda su juicio para darnos tiempo para el arrepentimiento, ¿sí? Bien, después ahí está la explicación en el siguiente de esas palabritas, ¿no? Benignidad, paciencia y longanimidad, ¿sí? Ahí está la palabra en griego que nos interesa mucho, pero dice bondad bienhechora expresada mediante favores. Eso en cuanto a benignidad. En cuanto a paciencia, dice literal, aguante para soportar. Dios detiene su ira y no la descarga sobre el pecador. Y longanimidad, esa palabra desconocida, ¿no? Dice literalmente grandeza de ánimo para amar y esperar, así como perdonar y olvidar. Eso es longanimidad. Grandeza de ánimo para amar y esperar, así como perdonar y olvidar. Bien, y eso dice, esta es la inmensa riqueza del misericordioso amor divino que nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Bien, el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien, ahí, y ahora volvemos a eso, pero yo acá tengo una nota en mi Biblia, dice... con respecto al versículo 2, faltó algo ahí, dice, los versículos, mejor dicho, 1 a 16 se presentan los principios básicos del juicio divino, que será de acuerdo a la verdad, a las obras, a la luz que ha recibido cada uno, y al evangelio por el cual se juzgan los pensamientos y motivos secretos de los hombres. Bien, entonces ahí... dice el juicio de Dios será de acuerdo a la verdad, a las obras,
a la luz de cada uno y de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? Bueno, ahí hay un versículo cuando el Señor hablaba con los fariseos, que Él les dice, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Uno entiende allí que hay distintos grados de condenación. ¿Sí? Así como el creyente va al tribunal de Cristo, y ahí se establecen recompensas, ¿no? Uno entiende que del otro lado hay que entender esto, ¿no? El juicio de un pecador que no se arrepintió, que no confió en Cristo, no es para determinar si ese pecador está en condiciones de ir al cielo o a condenación. Dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que está el tribunal de Cristo, donde van a ir los creyentes, ¿sí? No para ser condenados o liberados, ya son liberados, ¿sí? Van ahí para, de alguna manera, determinar, ¿sí? lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, ¿sí? Y el juicio de los pecadores es eso, para recibir la sentencia y para ir a condenación, ¿sí? Yo creo que de alguna manera eso, ¿sí? Las obras de la persona que van a estar ahí en ese juicio son para determinar eso, de alguna manera, ¿sí? Determinar el grado de condenación, ¿sí? Porque, claro, eso no es dado a pensar eso, ¿sí? ¿Por qué habla de las obras? Yo creo que es para eso, no son esas obras que así, bueno, la mayoría de las obras son buenas, entonces merece ir al cielo o no, no es así. Bien, eso sí, eso lo quería dejar claro, sí, después igual es para revisarlo bien, ¿sí? Bien, ¿qué más era ahí? Bueno, eso está claro, versículo 5 creo que estaba ahí, no importa. ¿Sí? Dice eso, por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Pareciera que el ser humano, mientras pasa el tiempo y no obedece a Dios, es como que está juntando en su contra, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí entonces ya dijimos eso, que los versículos 1 a 16 son los principios por los cuales Dios va a juzgar a las personas, ¿sí? Algo más, dice acá en mi Biblia acerca del versículo, bueno, lo que viene diciendo ahí, el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Bueno, dice en los versículos 7 a 13 los casos son hipotéticos. Pablo no está enseñando la posibilidad de salvación por obras, sino que está mostrando por qué todos los hombres sin excepción están perdidos. Como declara más adelante, ningún hombre ha perseverado en hacer lo bueno ni es hacedor de la ley. El medio de justificación para los pecadores totalmente por la fe en Cristo, ¿sí? Bien, eso entonces está claro, ¿sí? Bien. A ver qué hay más acá para aclarar, ¿sí? Bien. Eso después lo vemos. Bien. Quería llegar ahí. Sí, hay unas aclaraciones que nos pueden servir. Versículo 8 dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿sí? Acá dice contenciosos, disputas o contradice todo lo que otros afirman. Eso es un contencioso. Un rebelde, bueno, ese se rebela contra Dios. Son difíciles de dirigir, dice. Falto de obediencia, contumaces, dice porfiado y tenaz en mantener un error. Insumisos, no se someten a la autoridad. Persuadidos por la injusticia, a estos Dios les paga con ira y enojo, ¿sí? Bien. Adelantando, bueno, ahí 2.9 yo destaqué, dice 2.9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dice, el humanismo enseña que nada es malo en sí mismo. Eso es lo que se piensa hoy en día, ¿sí? Que uno si tiene ganas de hacer algo, lo tiene que hacer porque no hay nada malo, ¿sí? No hay
límites, porque como ellos no tienen en cuenta a Dios, todo lo que uno quiera hacer, tiene que hacerlo. No tiene alguien sobre ellos que les diga esto está bien o esto está mal, ¿sí? Ellos son los que ponen las medidas, ¿sí? Bien. Bien, no sé, ya ha pasado bastante ahí, pero esto es lo mismo. Bien, creo que vamos a dejar acá. Sí, ahí tienen igual el cuadernillo para repasarlo. Espero que sirva. Sí, después, si el Señor quiere, vamos a seguir, pero acá hay algo destacable, ¿no? Siempre se pregunta eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un niño que murió, por ejemplo? Hay gente que a veces no sabe. Bueno, ese niño va a la presencia de Dios, ¿sí? No tenía culpa, Dios no lo juzga, ¿sí? Después habla acá algo que también hay que destacar, ¿sí? Donde dice, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? También es algo para destacar, ¿sí? Que la persona sí va a ser juzgada de acuerdo a la revelación que ha recibido, de acuerdo a la luz. Ahí en el capítulo 1 leíamos que esta gente que presenta acá no dice que tenían una Biblia para leer, ni dice que tenían alguien que les predicó el Evangelio. Dice que ellos, a través de lo que veían a su alrededor, estaban en condiciones de reconocer a Dios, ¿sí? Y dice que ellos deliberadamente no lo quisieron hacer, ¿sí? O sea que todo ser humano ¿sí? puede, o sea, ser humano estamos hablando que no tenga ningún impedimento mental, podríamos decir, no sé si vale aclararlo, está en condiciones de mirar a su alrededor y concluir de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a suponer una persona en el medio de la selva, ¿sí? Que jamás escuchó hablar del Señor, ¿sí? Que toda su vida vivió allí, bueno, a través de lo que tiene alrededor puede darse cuenta de la existencia de Dios, ¿sí? Reconocerle como a Dios y darle gracias, como dice ahí, ¿sí? Esa persona va a ser juzgada de acuerdo a eso, a su capacidad o a lo que él pudo entender allí, ¿sí? Entonces, si él reconoció que todo eso que estaba ahí era obra de Dios, ¿sí? Y reconoció a Dios, bueno, ahora si esa persona viendo todo eso a su alrededor se empecinó en negar a Dios, ¿sí? Y se hizo sus ídolos y trató de apartarse, bueno, va a ser juzgado de acuerdo a eso, ¿sí? Si él vio que existía Dios y se negó, es porque está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Podríamos decir, hay una conciencia que le dice, bueno, esta planta, este animal, esto son todos obras de un ser superior, aunque no sepa mucho más de él, ¿sí? Ahora, si viendo eso él se niega y hace un ídolo o adora a la misma naturaleza, bueno, Dios lo va a juzgar de acuerdo a su poder y a su sabiduría en base a lo que esa persona recibió, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá. Nos va a quedar a partir del versículo 17 para la próxima, no sé cuándo será. Y ahí vamos a seguir, ¿sí? Pero hay un detallito, se los dejo para que ustedes lo hagan así. Estaba escuchando ahí el pastor Caballero, decía, he aquí tú tienes el sobrenombre, el versículo 17, y en vez de judío decía, he aquí tú tienes el sobrenombre de creyente, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y de ahí seguía leyendo, ¿sí? Así que después cada uno leámoslo de esa forma, a ver qué nos dice a cada uno, ¿sí?